Este texto en el idioma original hebreo dice literalmente: creó pues Dios al ser humano, Hadam, en hebreo, Hadam, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón, sakar en hebreo, y nekebah, mujer, los creó. Quiere decir, dentro de este concepto, el ser humano completo es la unidad del varón y de la mujer. Separados son incompletos. Ambos se necesitan, no son rivales, no disputan una posición, son complementarios uno al otro. Infelizmente, pues el pecado entró al mundo y el ideal de Dios para la humanidad se deterioró. Enseguida después del pecado, Adán miró a su esposa como la causa de su desgracia. La mujer que tú me diste, le dijo a Dios, me dio el árbol y yo comí. Aquí vemos el inicio, yo diría, el rompimiento de la unidad de los primeros esposos. Como consecuencia de la entrada del pecado, el carácter de ambos se deformó. Habían sido creados a imagen de Dios. Ahora, con el carácter deformado, eran una caricatura del carácter de Dios. Aun cuando el ser humano sea consciente de su triste realidad y trate por todos los medios de cambiar su carácter, no podrá. El problema de la desunión, de las luchas, de los conflictos, es el carácter. Y el cambio, la transformación del carácter no es una obra humana, es una obra divina. Después de la entrada del pecado, surgió un elemento desconocido llamado machismo, dominador, controlador, que se encargó de aumentar la brecha entre hombre y mujer. Ese abismo se fue haciendo cada vez más profundo hasta que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz no solo por el varón, sino por el ser humano completo, compuesto por el varón y la mujer. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 27 y 28, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Entiendes lo que Pablo está queriendo decir? El pecado hizo que uno pensase que es alemán, el otro italiano, el otro japonés, el otro brasileño, el otro argentino, el otro mexicano, americano, etcétera, etcétera. El pecado hizo que uno fuera esclavo y el otro el dueño, el patrón. El pecado colocó como si fueran dos rivales al hombre y a la mujer. Hizo que uno se sintiese más valioso que el otro. Y eso es todo fruto del pecado. Ahora, de acuerdo con este versículo de Pablo que acabo de leer, el pecado nos desunió, pero Cristo nos volvió a unir. Cristo vino a restaurar lo que el pecado había deformado. En el principio, varón y hembra eran un solo ser humano. Nadie valía más que el otro. No eran iguales en estructura. Eran diferentes, claro que sí, pero la diferencia no era para desunirlos, sino al contrario, para unirlos, porque uno dependería del otro. Es una pena que a veces el cristianismo no entra al fondo del ser humano, sino que se queda en la periferia. Especialmente se queda en la cabeza, en la teoría, en la doctrina y nada más. Inclusive personas religiosas no logran a veces entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una cosa es religiosidad y otra muy diferente es cristianismo. La religiosidad tiene que ver más con lo que tú piensas, con tu manera de pensar. Pero el cristianismo tiene que ver con la transformación de la esencia de tu ser, con tu vida, con tu carácter. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio y veremos aquí a Cristo y su amor maravilloso. Solo Cristo y su amor son los factores de unidad entre los esposos y lógicamente entre los miembros de la iglesia. El propósito de la muerte de Jesús no era solo salvarnos, sino hacernos nuevas criaturas. En el momento de la conversión nos volvemos nuevas criaturas, pero a lo largo de la vida cristiana vamos aprendiendo a vivir un nuevo estilo de vida. Ahora, para que esto sea una realidad en tu experiencia, no es suficiente que creas que Jesús murió por ti. Tu creer tiene que ser un creer práctico, tiene que salir de la simple teoría, porque Santiago afirma que hasta los demonios creen y tiemblan, y sin embargo no son nuevas criaturas.
Es en este punto que entra el bautismo, porque al bautizarte demuestras pública y prácticamente que aceptas la muerte y la resurrección de Cristo, como si fueran tuyas. Al bautizarte te unes a Cristo en la nueva humanidad instituida por Él. Eres hecho nueva criatura. Te unes también a los otros cristianos en el misterio de la iglesia, simbolizada por el cuerpo de Cristo. La cabeza es el mismo, Cristo. Vuelvo a leer lo que Pablo dice escribiendo a los Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. ¿Te acuerdas que ya leí ese texto en la primera parte? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa la expresión en Cristo? Leamos segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, en este texto Pablo usa la expresión en Cristo para referirse a Jesús como el único instrumento de reconciliación con Dios y con Él. En Jesús se centró el acto de la redención. Y la redención significa unidad, nueva creación. El hombre peleador, el hombre discutidor, el hombre creador de conflictos desaparece, muere y renace el hombre transformado, el hombre que mira a su hermano como alguien a quien debe amar y de quien necesita para ambos juntos construirse y edificarse. La frase en Cristo también es usada para referirse al hecho de que todo lo que el cristiano hace, lo hace relacionado con Cristo. O sea, ser cristiano es vivir la más linda experiencia de amor en Jesús. Finalmente, Pablo usa la expresión en Cristo también para referirse a la manera como el cristiano debe vivir. Cuando estaba en el pecado, el ser humano vivía centralizado en él mismo, era egoísta. Pero después de su nuevo nacimiento, su experiencia tiene que estar centralizada en Cristo. Y si Cristo es amor, lógicamente que los cristianos son agentes del amor y van a tratar con amor, van a inspirar amor, van a comunicar el amor, comenzando por la esposa, por los hijos, por la familia que está más próxima de él y también por los vecinos, por la gente que vive en el barrio, por la iglesia. Entonces, en Cristo, una familia será una iglesia de amor y en Cristo, una iglesia será una iglesia de amor. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos que el egoísmo es la raíz de todos los males en el hogar, en la iglesia y en el mundo. El egoísta vive teniéndose a sí mismo como el centro de la vida. Valen mis opiniones, lo que yo creo, lo que me interesa, lo que yo pienso. Yo soy el centro del mundo en torno del cual todo debe girar, inclusive las personas y las cosas. Ahora, la verdad, querido, es que todos nosotros nacemos egoístas por naturaleza. Después de la entrada del pecado, es así, esta es una realidad triste, no la podemos negar. Cuando somos niños, somos egoístas auténticos, porque nos mostramos como somos egoístas. Pero a medida que crecemos, pues aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Pero continuamos siendo egoístas. Ahora, solo Jesús es capaz de cambiar el curso de la vida de un egoísta. La simple teoría doctrinal no, solo Cristo. Leamos lo que dice Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, ese Él es Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la vida o en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Percibe la palabra vestíos. Pablo la usa mucho, ¿sabes? Y la usa para referirse al hecho de apropiarse de la justicia de Cristo, vestíos de Cristo. El apóstol repite constantemente esta expresión. Leamos, por ejemplo, Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué ideal de vida el que acabo de leer. Un carácter de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de benignidad. Aquí no hay egoísmo. Y como no hay egoísmo, pues las personas son capaces de soportarse las unas a las otras. Pero para que todo esto sea una realidad es necesario vestirse de Cristo, apropiarse de la justicia de Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que Dios vistió al ser humano? Exactamente fue en el jardín del Edén, cuando el ser humano estaba semidesnudo, ni siquiera desnudo, peor, semidesnudo. ¿Por qué? Porque inútilmente había tratado de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Así como un pobre hombre desnudo tratando de cubrir la desnudez con hojas de higuera, qué cuadro ridículo aquel. Así, exactamente así es el hombre que con sus propias fuerzas trata de resolver el problema del carácter, de cambiar su carácter. El único, vuelvo a repetir, capaz de cambiar el carácter de una persona para que el egoísmo desaparezca, para que se entronice el amor y para que la persona viva como Cristo en amor. El único que puede hacer eso en la vida del ser humano es Cristo. La sierva del Señor es clara al decir que aquí el dominio propio, la fuerza de voluntad, nada ayuda. Tienes que caer un día rendido a los pies de Cristo y decir, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Ahora, el día que tu carácter no se ha transformado, pues ¿cómo cultivar unidad en la familia? Si vives peleando, vives agrediendo, ¿cómo cultivar unidad en la iglesia? Ahora, vamos a predicar bonito, sí, maravilloso, todo es lindo, que Cristo viene, que el sábado es el día santo, sí, pero ¿y el carácter? ¿Cuándo cambió el carácter? Eso es lo que importa. ¿Cuándo cambió el carácter? Todo lo demás es consecuencia natural de una vida que ha sido transformada por Cristo. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí hablaremos más de la sumisión cristiana, del soportarse uno al otro. Leamos Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora mira, querido, muchos hombres toman este texto para decir que la mujer debe estar sometida al esposo. Pero para entender correctamente lo que Pablo enseña, necesitamos leer también el versículo 21 y el 23. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Enseguida viene el 22 que ya leímos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En español encontramos en el versículo 21 el verbo someterse. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Dice que debemos someternos los unos a los otros. Y en el 22 encontramos el verbo sujetarse. Dice que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos. Ahora, esto es en español, pero en griego, el idioma original en que la Biblia se escribió, o el Nuevo Testamento, hay un solo verbo, que es el verbo hipotasemenoi, que significa dedicarse al servicio del otro. Tanto el esposo cuanto la esposa deben dedicarse al servicio del otro como se dedican al Señor. Pablo completa su pensamiento en otros textos de sus escritos. Por ejemplo, volvamos a leer Colosenses 3:13. Que ya leímos anteriormente, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí el verbo soportando en griego es anochemenoi, que es una variación de hipotasemenoi, que significa dedicarse al servicio del otro. Y en Romanos 15:1 Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí, en este soportarse de Romanos 15:1, el verbo en griego es bastasein, que significa asumir la responsabilidad de cargar a otro, de ayudar a otro. En resumen, el someterse de la esposa cristiana no significa submisión a la voluntad del esposo, sino más bien el ser protegida y cuidada por el esposo, así como la iglesia es cuidada y protegida por Cristo. Eso es lo que dice el versículo 23 de Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad
a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, para que tú entiendas en su plenitud todo esto que acabo de decir, que es un poco de teoría, pues tienes que vivir la realidad. Si no vives la realidad, si no dejas que Cristo te vista por completo, que mate el egoísmo en tu corazón, que genere el amor, que inspire el amor en ti, pues nada vas a entender, o entonces todo se va a quedar simplemente en el terreno maravilloso de la teoría y no va a aterrizar en la práctica. En la última parte de este estudio comentaremos el valor del compromiso en la familia. Se requiere compromiso, ¿sabes? No solo entre esposo y esposa, sino también entre padres e hijos y entre los otros miembros de la familia. Naturalmente, el compromiso no es un asunto de solamente firmar un papel, sino que es un acto de amor. Ahora, esto no significa que el papel no tenga importancia, y diría que puedes tener un papel firmado y no tener compromiso. Pero es imposible tener un compromiso y no firmar un papel. Digo esto porque de repente surge la moda de decir que no se necesita firmar un papel para tener un compromiso. Y el argumento es usado para convivir con alguien en libertad para separarse en cualquier momento. Cuando el amor acaba, de acuerdo a lo que el ser humano dice. Solo que ese amor acaba, entre comillas, es en realidad cuando la pasión acabe. Porque el amor, dice Juan, no tiene fin. El amor es un principio, no es un mero sentimiento. La pasión sí es puro sentimiento. Y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que si queremos tener hogares que duren siempre y si deseamos que los miembros de ese hogar vivan en compromiso permanente, pues es necesario formar ese hogar sobre la base del principio del amor y no sobre el sentimiento de la pasión. El estudio de esta semana presenta historias bíblicas de compromisos de varios tipos en el seno de la familia. Compromisos entre padres e hijos, entre hermanos, entre otros miembros de la familia y entre esposo y esposa. Ahora, en este tipo de seminarios que se da sobre hogar y familia, en este tipo de estudios como el de esta semana, podemos hablar mucho sobre el deber. Hay que amar, hay que ser bueno, no hay que ser egoísta, hay que ser comprensivo. Todo es maravilloso y todo es teórico. Pero esto solo tiene solución